Ufrovisión presenta La Frontera, con la conducción de Bernardo de la Maza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas aquí en el canal de la Universidad de la Frontera. Nuestro invitado de hoy es el diputado Mario Venegas, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y oriundo además de esta zona. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Gusto saludarlo. El gusto es mío. Naturalmente tenemos que hablar de la reforma educacional. Le pregunté a una experta finlandesa que vivía en Suecia y que estuvo mucho tiempo en Chile, bueno, estuvo un par de meses, y le dije, ¿qué opina de la reforma educacional? Y me dijo, opino que está mal pelado el chancho, porque empezaron al revés. ¿Qué opina usted, diputado? A ver, no sé... Por empezar al revés implica que no empezaron preocupándose fundamentalmente de la calidad de la educación y del profesorado. Y empezaron por salas de clase, por platas, en fin. Bueno, yo creo que efectivamente esa opción pudo ser. Pero ¿Debió ser o pudo ser? pudo ser. Y voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque lo que no tenemos, a diferencia de lo que ocurre, conozco bien la experiencia finlandesa porque no solo la he estudiado, sino que he estado allá, conociéndola. Todos la miramos con mucha atención. Todos la miramos porque es uno de los sistemas, ¿no es cierto?, más exitosos sí, en el mundo. ¿Qué hace la diferencia? Y que yo desearía que hubiéramos, y es que los finlandeses, antes de iniciar su inversión en el área de la educación, llegaron a un gran acuerdo nacional, político, en torno a un hecho esencial. Como era un país, dijeron, somos un país pobre, alejado de Europa, con pocos recursos naturales, nuestro principal recurso es nuestra gente. Ajá. Y vamos a invertir en nuestra gente. Y existía ese acuerdo nacional que es de la década de los 70. O sea, nos llevan más de 40 años de delantera. Claro. Cuando ellos todavía eran parte de la influencia soviética muy fuerte. Efectivamente, y habían tenido una historia, ¿no es cierto?, donde fueron invadidos por los suecos, ¿no es cierto?, posteriormente más de 100 años por los rusos, eran un pueblo precario, era un pueblo casi aborígene, y aislado, ¿no es cierto?, sí. muy aislado de Europa, estaban lejos de ser el país líder de hoy y de gozar del nivel. Exacto. Yo tuve $47.000 y algo más de ingreso per cápita. El país con el mejor índice Gini, que habla, ¿no es cierto?, de el tema de cómo calidad de vida. la calidad de vida y lo bien que se distribuye la riqueza que genera. Sí. Entonces, es otra realidad. Yo creo que el gran problema en Chile, y que explica por qué no partimos ahí, porque no ha existido la grandeza para alcanzar ese acuerdo político con las fuerzas, ¿no es cierto?, que hoy día son oposición. Hay en la historia de la educación chilena, yo me he dado la tarea de estudiarla para poder comprender una constante. Y esa la podría resumir en lo siguiente, Bernardo. A ver. La pregunta es, ¿vale la pena educar al pueblo? Y si Buena pregunta, porque hay mucha gente que no lo debe tener claro. Exacto. ¿Vale la pena invertir tanto dinero en educación? Exacto, para todos, intentando alcanzar una educación de calidad para todos y todas. Y la discusión, si uno revisa el desarrollo desde el inicio de la República, cuando se creó el Instituto Nacional, la primera mitad del 19, la segunda mitad del 19, era la reproducción de grupos de progresistas que sí creían que era importante en la inversión y otros conservadores que decían no, en realidad educar al pueblo en general pudiera ser peligroso toda vez que podrían despreciar las labores que requieren que la gente la agricultura, las tareas de obrero. ¿Y quién va a hacer la tarea del campo? Exactamente. El trabajo del campo. Claro, yo he leído los discursos de los senadores, diputados de la época. En 1860 recién se dictó la primera ley de instrucción primaria. El año 1920 aprobamos la ley de instrucción primaria obligatoria, 3 años. Luego vinieron los gobiernos radicales,
recuerda, con el lema gobernar es educar. Sí. Luego vino la gran reforma del presidente Eduardo Frei Montalva, que aumentó la cobertura en básica. Recordemos, la gente a veces no lo tiene claro, pero en la década de los 70, solo el 20% de los jóvenes en edad de estudiar en enseñanza media efectivamente estudiaban. Tenían un problema de cobertura enorme. 80, o sea, 8 de cada 10 niños no estaban estudiando en la educación media, recién en la media. Y por otro lado, la cobertura en básica era todavía, no alcanzaba lejos a cubrir todo. ¿Qué hizo el presidente Frei Montalva? Construir cerca de 4.000 escuelas, preparar profesores, ¿no es cierto?, y aumentar la cobertura. Luego viene el intento del gobierno del presidente Salvador Allende, que con la conocida ENU, para los que son de aquella época, que no prosperó, pero que se inscribía en la idea de seguir en esta idea de que era importante ocuparse de la educación del pueblo y de todos. Los 80 representan una inflexión en ese proceso, porque viene la LOCE, no estábamos en democracia, ¿no es cierto?, no había discusión en el Parlamento, y se dictó la Ley Orgánica Constitucional de 80, que mi apreciación es que cambia el rumbo que venía siguiendo la historia trabajosamente Sí, conseguida. hay mucha gente que opina que ese fue un hecho muy negativo. Exacto. ¿Por qué? Primero porque la ideología que había detrás de ese concepto y modelo de educación era claramente una ideología muy, ¿no es cierto?, influenciada por la tendencia economicista norteamericana. Una mercantilización de la educación. Mercantilización, porque las reglas eran de mercado, la competencia como elemento central, que compitan al interior, que compitan los colegios, que compita el sistema público con el sistema particular subvencionado, en esta idea virtuosa de que la competencia siempre termina generando beneficio para los consumidores. Y la educación se entendió como un bien de consumo que se transaba en el mercado con las reglas propias de otros, los televisores, los autos, etc. Yo, como profesor, creo que ese es un profundo error. Es perfectamente, me gusta la economía, admiro a los empresarios, me encantan los que emprenden y tienen éxito. Pero hay áreas que estimo no pueden caer en esa lógica. La educación, la salud, la previsión y, si usted me apura, agregaría la vivienda, la defensa. ¿Se imagina usted la defensa librada al libre juego de la oferta y la demanda? Entonces, las relaciones exteriores del país. Hay ciertas áreas que son necesariamente, por lo estratégicas que son para el desarrollo del país, una responsabilidad del Estado, que la tiene que garantizar a sus ciudadanos. Entonces, lo que nosotros estamos intentando con esto es volver a ese punto. Agréguele a usted que en los 80, además, municipalizaron la educación. O sea, le quitaron la educación al Ministerio de Educación, las escuelas, y se la entregaron a los municipios. Voy a ser de abogado del diablo si es que... Por favor, para ponerlo de alguna esa es la forma. idea. ¿Por qué no permitir que los colegios entren a la lucha del mercado y las universidades, cuando hay tremendas universidades, tremendos colegios en el mundo que son privados? Porque yo no reniego de la provisión mixta en educación. Es decir, acepto y comparto, por lo demás parte de la historia de nuestro desarrollo como sistema. Provisión mixta ha habido siempre, es decir, pública y privada. Lo que ocurre es que he llegado a la convicción más profunda, avalada por la investigación, de que lucro, porque en el mercado el principal objetivo de alguien que emprende es obtener una ganancia, por ¿cierto? supuesto. Y es legítima. Usted no invierte nada, sino es que buscando obtener una utilidad legítima. Lo que ocurre es que la calidad, ¿no es cierto?, que tiene que presuponer la educación no necesariamente es compatible con esa idea. ¿Por qué? Porque en economía, uno para obtener utilidades lo que hace es maximizar, ¿no es cierto?, o minimizar los gastos para maximizar las utilidades. Esa es la lógica. Yo tengo que ser muy eficiente, el menor gasto posible, porque eso termina traduciéndose en mayores utilidades para mí. En educación, evidentemente, es tan complejo que mientras más dinero usted invierta, es mejor el servicio que entrega. Y por tanto, cuando hay algunos sostenedores que eventualmente están buscando eso, de que la rentabilidad final, entonces lo que hacen es
ahorrar y no necesariamente entregan un buen servicio. Esa es la contradicción. Hemos llegado a la convicción de que lucro y calidad no, en educación, insisto, en educación no funcionan. Y eso ha quedado por lo demás demostrado. Quiero decir en este punto lo siguiente, que le puede sorprender a los que me escuchan. Yo no tengo nada de anti-colegios particulares subvencionados, al contrario. Conozco algunos que respeto profundamente, porque son muy buenos y han logrado resultados estupendos y los aplaudo. Lo que sí soy anti, aquellos que entendieron la educación como un negocio y dan un pésimo servicio. Y los hay, por desgracia, y los hay. Bueno, también hay algunos dueños de colegios particulares subvencionados que se enriquecieron de una manera absolutamente brutal. Así es, así es. Mira, me acabo de encontrar en el aeropuerto, viniendo para acá, con un señor que me saludó, no lo conocía. Era un señor de apellido Larraguibel. Me quedó el... Como el del de Arica, salto. como del salto Sí. que nos honra a los angolinos, ¿no es cierto? Ese gran equitador. Él me dijo, yo soy de los de ustedes, me dijo, soy profesor y tengo colegio. Y tengo 6 colegios con un socio también profesor. 4.000 alumnos. 4.000 alumnos. Y ese señor lo está haciendo muy bien, me contaba él, que Sí. tienen éxito, son muy buenos colegios. Él es profesor de vocación. Hay muy buenos, sí. Sí, muy bueno. Pero hay otro. Efectivamente. Voy a poner un ejemplo, con el respeto de... A ver, diputado, dejemos el ejemplo para un ratito porque los voy a invitar a una pausa. Ustedes también, espérenos, ya volvemos. El periodista titulado de la Universidad de la Frontera es un profesional de las comunicaciones cuya función principal es gestionar y producir información para el análisis, planificación y ejecución de tareas de comunicación en los ámbitos periodísticos, de la comunicación institucional y de las asesorías en comunicación. La carrera de periodismo de la Universidad de la Frontera cuenta con la acreditación por 4 años a partir de julio de 2013. La mayor parte de su equipo docente tiene formación de posgrado y cuenta también con profesionales que ejercen en el medio periodístico y de las comunicaciones institucionales. La formación de profesionales de la comunicación es un compromiso asumido por la Universidad de la Frontera en cuanto a institución pública, laica y socialmente responsable. Universidad de la Frontera. Los mejores están aquí. Estamos con el diputado Mario Venegas, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, conversando sobre el tema que nos interesa a todos, a usted en la casa, a todos los chilenos, mucho en este momento, que es el tema de la educación. Y usted estaba dando un ejemplo sobre colegio particular subvencionado cuando lo interrumpí. Un colegio que es exactamente lo contrario a lo que le comenté de este señor Larraguibel, que era un profesor, Sí. con un otro profesor, con vocación, ¿no es cierto? Y que terminan emprendiendo y teniendo estos colegios que además han tenido éxito. Recuerdo haber leído que la Cuca, una distinguida, ¿no es cierto?, empresaria del sector gastronómico, Sí. que lo hace muy bien, yo he estado en su restaurante en ese ámbito, pero que tiene cero experiencia o profesionalización en el área de educación, entendió en algún minuto que era un buen negocio Claro. hacer un colegio. Y construyó colegio. Y teníamos a la señora, conocida como la Cuca, dueña de colegio, gestionando colegio. Entonces, quiero Y hacer haciéndose rica, entre comillas, efectivamente, la tía rica, con plata del Estado. recursos que el Estado pone para un fin específico, porque, Bernardo, y las personas que nos ven, si el tema que nosotros buscamos y condenamos, y yo lo condeno y lo digo sin ambaje, es que cuando el Estado hace un esfuerzo enorme, todos nosotros en definitiva, para colocar recursos a un señor que es sostenedor, que son de todos los chilenos, para un fin específico, que es prestar educación, y además en algunos casos con el financiamiento compartido, además los papás hacen un aporte con un gran esfuerzo, y una parte de esos recursos ese señor los toma y termina comprando un campo, por ejemplo, una parcela de agrado. O varios. O varios. Así ocurrió. O una flota de camiones. No es aceptable, simplemente. Eso es lo que yo digo. Y todos los que están en esa categoría, entonces yo claramente no me parece que esa deba ser. Los que lo hacen bien, los que reinvierten esos recursos,
para brindar un buen servicio educativo y exhiben buenos resultados, esos merecen mi aplauso, admiración más sentida. Eso es lo que está eso es lo que estamos tratando. ¿Y por qué ocurre dice eso? el proyecto de ley en torno a la educación? Es súper importante subvencionada, esa particular pregunta, subvencionada. decirla y engarzarlo con lo que siente. ¿Por qué ha ocurrido eso? Por la falta de regulación. Eso es todo. ¿Y qué significa ahora? ¿Que van a existir pero Ahora hay regulados? regulaciones. La Ya. ley que dice, usted quiere ser sostenedor, ni un problema. Nadie quiere cerrar los colegios particulares subvencionados, ninguno, se lo prometo, por mis hijos. Lo que ocurre es que le decimos ahora, usted que estaba organizado como una empresa, cualquiera, una sociedad anónima, ahora deberá convertirse en una corporación o fundación sin fines de lucro. Y luego, ¿Significa que no va a tener utilidad entonces? no, sí, va a tener Entonces, porque, con la única diferencia que ahora está regulado, porque la propia ley dice, los recursos que el Estado le otorga, Ya. los recursos que llegan de parte de los... se podrán usar en tales, tales, tales y tales y tales. Y no se ¿Y podrá... qué porcentaje va a ir para el bolsillo del sostenedor? Lo que llamamos una justa remuneración por la labor realizada. Ya, eso es muy teórico. Es teórico. Yendo a la práctica, ¿cuánto? En la práctica, si usted gerencia los precios de mercado, ¿cuánto cuesta generar una empresa que genera... Puede ser 7, 8 millones, 9 Exacto, millones de pesos. ni un problema. Si Ya. ese es el precio de mercado y usted Y eso- efectivamente está haciendo esa pega, porque mire, ¿a qué llamamos lucro para dejarlo claro? Sí. Es que un pasivo, o sea, alguien que no hace nada en el establecimiento, retire de esos recursos del Estado una cantidad que puede ser el 10, el 15, o el 20, o lo que él quiera, porque no está regulado. Ya. Si el problema es, el pecado original es la desregulación. Entonces, hoy día se regula simplemente. Los que quieran seguir siendo, lo van a poder siendo. Es más, le aseguramos que, por ejemplo, puedan arrendar. Le aseguramos que hicieron inversión, ¿no es cierto? Y construyeron infraestructura, Recuperen eso. recuperan esa inversión. Hay sostenedores que hoy día tienen unos tremendos colegios. Conozco el caso acá de Temuco. Partieron con 600 metros cuadrados y hoy día tienen 8.000 metros cuadrados. Y dan buena educación. Sí. Imagínense lo que cuesta esa infraestructura, que se construyó con los aportes de ellos, con también parte de la subvención y parte de los aportes de los padres, los apoderados, cuando hay financiamiento Sí. compartido. Bueno, ellos van a poder recuperar toda esa inversión. Diputado, no quisiera que se nos fuera la conversación. Antes de plantearle un tema que a mí me parece de la más extraordinaria importancia, que es el tema de los profesores. La educación, su aspecto más importante es la calidad del profesor, su compromiso. Necesitamos profesores bien preparados, bien remunerados, socialmente prestigiados. Y eso uno lee los diarios y no lo ve. Así. ¿Dónde está eso? Volvamos al punto inicial de la Finlandia. Que nos Vámonos sirve a al Finlandia. efecto. Allá el profesor El es ac- una gran personalidad en la sociedad. Y para ser profesor hay que hacer fila y hay que tener méritos. No cualquiera tiene méritos. Datos Tiene para que la profesor. gente sepa lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Que es una seguridad. Uno, es la profesión más prestigiada desde el punto de vista social. Segundo, nadie hace clases si no tiene un magíster, Exacto. además del título. Así es. En la Universidad de Finlandia postulan los mejores para ser profesores. Tuvieron 3.000 postulantes y eligieron a 100. Ya. Es completamente gratuita. ¿Y dónde está eso en la reforma? Viene Política Nacional Docente. Precisamente por esta lógica de mercado, lo que ocurre hoy día, Bernardo, yo lo voy a sorprender probablemente. ¿Sabe cuántos se están formando en este minuto, profesores? No. Más de 140.000. Sí, Que el claro país que- no necesita tanto. Claro que me sorprende. Necesita mejores. Exacto, 140.000. Le voy a contar otro dato que lo va a sorprender más. Más de un tercio de ellos ni siquiera rindieron la prueba de selección universitaria. Qué brutalidad. Más aún, un Una dato brutalidad. más. Una universidad chilena recibió para estudiar pedagogía un alumno que tenía 323 puntos en esa prueba. ¿Se puede saber cuál es? La Bernardo Higgins. Dato, diario La Tercera, que lo publicó con dato fuente, el diario La Tercera.
Entonces comprenderá que cuando institutos profesionales podían formar profesores, cuando cualquier universidad podía formar profesores, incluso de muy mala calidad, porque las hay o no, así como hay universidades privadas de gran calidad, ¿no es cierto? Los Andes, por ejemplo, esta, que siempre se me olvida que estudia... Adolfo Ibáñez. La Adolfo Ibáñez, ¿no es cierto? Son nadie, la Diego Sí. Portales Sí, claro. y otras. No voy a seguir porque no quiero hacerles propaganda, sino que quiero reconocer que yo reconozco universidades que han ido trabajosamente ganando en calidad y en prestigio, pero también las hay de las otras. Entonces, esto es lo que, otra vez, el modelo en donde interesa la cosa económica. Ven tú, sé profesor, no importa, no te voy a exigir gran cosa, entra, págame la mensualidad, eso me importa. ¿Cómo sales? Otro elemento, le aplicamos la prueba inicia, voluntaria. Es decir, fueron a rendir la prueba inicia, que es una prueba que mide los saberes, Las capacidades. exacto, para ser pedagógicas, para ser las profesor. disciplinares, ¿no es Sí. cierto?, de un profesor. Fueron voluntariamente a presentar, es decir, aquellos que se sentían más confiados. ¿Cómo salió? Pésimo. Más del 50% ni siquiera Rechazado. tenía las cosas básicas. Sí. Entonces eso habla de un problema serio en la formación. No estamos atrayendo a los mejores a la educación. ¿Y qué lo vamos a traer si le estamos pagando la mitad de lo que gana un profesional con igual cantidad de años de servicios? Un profesor inicia con 400 y algo mil pesos. Diputado, ¿cuándo viene eso? Ahora, ¿Cuándo es ahora? ahora el próximo... En el 2015. Exacto. El próximo proyecto que estamos ya discutiendo, y porque hay que discutirlo con los profesores y con el colegio, es el próximo proyecto que se ingresa al Congreso Nacional. Ya. Otro punto fundamental. Los profesores no tienen tiempo para preparar bien sus clases. Se lo pasan en su vida privada, aparte de hacer clases, se lo pasan corrigiendo pruebas, planificando. No tienen tiempo. ¿Por qué? Porque tienen una malla de locos en la cual tienen que traspasarle al alumno una inmensa cantidad de materia que muchas veces es innecesaria. De hecho, en Finlandia, para solo poner un ejemplo, la cantidad de materia que se le enseña es infinitamente menos. Entonces, ¿cuándo se arregla eso también? Eso está contemplado. Necesitamos mejorar las condiciones. Primero, por eso que hablamos de política nacional docente. Tenemos que abordar el tema de reclutar a gente de mejor capacidad para que sea maestro. Hay que subir las exigencias. Para eso necesitamos mejorar la remuneración, que sea atractiva, Fundamental. que haya una carrera, ¿no es cierto? Y eso ya está avanzado, ¿ah? Y van a haber sorpresas interesantes. Ya. 2, necesitamos reducir el número de alumnos por curso. Es inhumano hoy día pretender tener educación personalizada. 50 alumnos, claro. 45 lo establece Sí. la ley, Sí. Bernardo. Sí. 45. No puede Tenemos ser. que rebajarla Por significativamente. supuesto. Segundo, lo que agobio laboral llaman los profesores, lo que tú describes. Están reventados. Están reventados. Si yo tengo amigos, yo hice Sí. clase 11 Sí. años. Yo no quise hacer porque me volví loco. Sí, yo hice clases. En mi última etapa hice clases en la universidad. ¿Ah? Precisamente en la UFRO, en una sede que tenía en Angol, que preparaba profesores de básica. Ocurre que efectivamente tenemos que bajar el número de horas frente a curso y aumentar las horas no lectivas. Claro. El tiempo. Si lo que debiera ocurrir es que el profesor tuviera el tiempo en la escuela para hacer sus planificaciones, para corregir sus pruebas e irse a su casa a descansar, Sí. a estar con su familia, a estar en pareja. A mí me han dicho, marido, profesora, oye, mi relación de pareja está deteriorada porque mi mujer se queda hasta las 1, 2 de la mañana haciendo cosas Sí. y en qué momento está conmigo. Los hijos. Y eso es una realidad, y esa es una realidad que queremos enfrentar. Como comprenderá, esto tiene una dimensión económica, de un costo. Sí. Entonces, iremos progresivamente, pero le hemos dicho al ministro Nicolás Izaguirre, con el que yo estoy permanentemente en contacto por el rol que estoy jugando, que tenemos que hacer un esfuerzo. Con la reforma tributaria, con los recursos que damos, un esfuerzo para que la señal sea muy potente. Es decir, tenemos que partir dando una señal importante. Y yo tengo confianza que así va a ocurrir. Está bien avanzado ese proyecto. Falta afinarlo. Con razón los profesores dicen, ¿saben qué? Queremos ser parte de esa discusión. Alguien planteó, presentemos este proyecto ahora en enero. Yo le he dicho, es un error político profundo. No importa. Demoremos un poco la presentación, pero salgamos a socializarlo, salgamos a comunicarlo,
salgamos a escuchar la opinión de los profesores, sin la legitimidad de que los profesores opinen sobre esa carrera que le va a afectar. Entonces podemos correr el riesgo de tener los mismos problemas que hemos tenido acá, porque somos parte del problema. Yo creo que nosotros no hemos comunicado bien esta reforma. Nuestro ministro ha cometido errores también, y tengo que ser honesto para reconocerlo, porque de pronto en su afán de hacer metáforas, ha hecho metáforas que han terminado usándose en su contra. Es decir, dándole una intencionalidad que no tiene. El ejemplo de los patines. Sí, claro. Era otra la intención. Todos pensamos en eso de inmediato. ¿Cierto? De verdad, usted que es comunicador lo entiende mejor que nadie. Y entonces yo creo que de repente hay una tendencia, y esto es una cosa general, a hablar en cuña. Y hablar en cuña... Es hablar cortito. Hablar cortito. Y que impacte. Y el riesgo se equivoca mucho. Sí. Porque si nos da con la cuña exacta, se equivoca mucho. Se equivoca uno. Por ejemplo, cuando dice, yo hubiera querido hacerlo distinto. Así es. Como la presidenta. O tengo ¿verdad? la intuición, yo tuve la intuición de que había que hacerlo distinto. Eso a mí, que me he jugado con el alma por esto, porque tengo la convicción más íntima de que estamos en lo correcto. Siempre pienso en una lección que aprendí en mi formación como profesor de historia. Bernardo Higgins decía algo que probablemente le valió que se haya escrito una obra que dice Bernardo Higgins, dictador, o la dictadura de O'Higgins. Decía, el pueblo en ocasiones hay que hacerle el bien por la fuerza. Claro, en esa época en el contexto se explica porque estábamos empezando la formación de la República. Pero tengo la convicción que los líderes políticos, los gobernantes, en determinado minuto tienen que avanzar en función de su convicción más profunda y no en función de las encuestas. Las encuestas son encuestas. Y las encuestas, como usted bien sabe, se pueden manejar en función de quién las paga. Yo lamento esa frase de la presidenta porque muestra una duda, un quiebre en una convicción profunda. Yo no la tengo. Yo no la tengo. Yo creo que se puede perfeccionar todo lo que usted quiera. Se puede garantizar todo, pero no podemos tener dudas respecto de lo que estamos haciendo es bueno para Chile. Ese es el punto. Diputado, muchas gracias. Bueno, estábamos conversando entonces con el diputado Mario Venegas, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Muchas gracias por habernos acompañado. Ufrovisión presenta La Frontera, con la conducción de Bernardo de la Maza.